Querido profesor, ¿por qué estamos frente a usted y nos pone a pensar tanto? Que ahora en pleno siglo de nuestra época y todo lo que ha pasado y todo el escepticismo que existe, usted afirma que Jesucristo no quiso a nadie. ¿Por qué? Tiene base para decirlo, profesor. Siéntese, querido estudiante, ya que me han halagado que les gusta cuando doy las clases de religiones, su proceso histórico, sus cuestiones, los libros, sus fechas, sus cosas. Pero el profesor Ferreira es para pensar, no para ser pragmático. Porque al pensar nosotros podemos ver los tiempos. Ejemplo, si en estos momentos de la historia, siglo XXI, XXII, nos dijeran aquí en Occidente, todos estarían bailando, gozando, diciendo, güey, David que acaba de vencer a Goliat si Ucrania destruye a Moscú, por ejemplo. Aquí en Occidente existían una cantidad de dioses en Roma y en Grecia que tienen que ver con esto. Pero en Occidente también habían culturas, y de esas culturas nacieron muchos hombres que nacieron a la luz de las enseñanzas de Confucio, como es el caso de Mao Zedong, para poder entender la cantidad de asociaciones y de amistad que han nacido a través de los tiempos, conocidas como Colombo China, y que precisamente para hablar de ya cosas que han hablado muchos en diferentes formas y libros y biografías, por ejemplo de Mao Zedong, no lo han puesto como nos lo ponen en Occidente a todo el mundo como un monstruo, pero por ejemplo a Kissinger como un grande de la política, a un Kissinger que la misma sociedad americana repudia porque manda a jovencitos a la guerra de Vietnam, que se esconden grandes secretos allá y ocultan como el gato la cantidad de barbaries. Pero sin embargo dicen es un monstruo. Pero si vemos a Mao Zedong, vemos que es un lector, un poeta, un escritor y un pensador campesino que determina las clases sociales en aquella China antigua, y que para entenderlo tendríamos que pasar por la historia universal de la literatura y el pensamiento para poder entender también a un Jesús. Yo estoy seguro que Jesucristo no murió por nadie, y si murió fue por él mismo. Y decir que me amó o nos amó, no estamos hablando de ateísmo, ni de escepticismo, ni nada. Estamos viendo esto a la luz de hoy día. Hace siglos, cuando estos hombres existían, Mao Zedong es del otro día, Revolución Cultural, el Kuomintang, la lucha. Yo les hablaré de eso y me voy a introducir en esta cuestión colombo-china para poder decir que seguramente en Occidente y Estados Unidos estarían bailando si el payaso de Kiev, que fue payaso en su época de circo, que no sabe manejar una pistola, los torpedos post-hitlerianos de la actual Europa, que no hubieran los poderes políticos, los económicos, los culturales y los aparatos de comunicación, como el quinto poder de la prensa y la comunicación, estaría en Occidente diciendo David venció a Goliat, ha sido destruida Moscú, un simple payaso, pero detrás hay unas fuerzas poderosas. Entonces mencionan a Kissinger como un héroe y te deforman a un pensador, a un poeta, a un escritor, a alguien que logra una revolución cultural. La actual China actualmente no hubiese sido posible si no hubiera existido un Mao Zedong. Y lo vamos a demostrar, y voy a hablar en 3 o 4 capítulos para enseñarle, querido estudiante, esto y para decirle por qué hoy a la luz del día y que todavía se siguen repitiendo las mismas cositas y las mismas tradiciones y culturas con un cristianismo como doctrina, pero que en aquellas épocas de Jesús la máxima aspiración de un hombre era ser mártir. Todavía existe en el Asia Menor la gente que se inmola
y en su martirio, y al ser mártir es la máxima expresión de santidad y la máxima expresión de una familia salir adelante, porque quizás los mismos estados apoyan y es un medio de lucha y elevan a los altares a los mártires que se inmolan, por ejemplo en aviones como a las Torres Gemelas, por ejemplo, y en otras cuestiones, los famosos Kamisaki, etcétera. Pero en Jesucristo, un hombre que pertenece a una costumbre, una tradición, unos símbolos y a una estructura religiosa bajo el poder de un imperio. Ser mártir era la máxima expresión y era lo que todos anhelaban. Hoy en día todavía lo hay, pero sin embargo, que aquí la cuestión es que si lo vemos hoy a la luz de cuando decimos que es autoestima, y la autoestima es no querer ninguna clase de daño a mi cuerpo, a mi ser, a mi pensamiento, amarme a mí mismo. Y si nosotros vimos que no se amó a sí mismo, que aceptó todas esas cuestiones, fue por la religión, la ideología, la costumbre, el pensamiento de martirio de aquella época. Y eso fue lo que lo llevó y lo hizo hasta el último instante defender lo que él creía que era una verdad celestial. Y al no haber autoestima en él mismo para aceptar esa carnicería y aceptar ese molino sobre su carne, hay que tener o estar exento de autoestima, o sea, no amarse a sí mismo. Y una persona que se ama a sí mismo no puede decir que ama a otra persona de otro continente que no ha nacido, que no conoce y que apenas van a nacer miles y miles y miles de años después, como es el caso, por ejemplo, de cualquier hombre que nace en estos días. Por lo tanto, desde ese punto de vista es que quiero explicar esto. Sí, hay profesor, pero entonces realmente entre nosotros estuviéramos viendo como estudiantes unos videos de Garzón y estuviéramos viéndolo a usted. Sí, hay una gran diferencia, hay un estilo. Garzón era un burlesco. Garzón se uniformaba de determinados oficiales para remedar, se llama remedar, y remedaba voces de presidente, y eso es algo que tiene que ver con el poliglotismo y que tiene que ver con el saber hablar varios idiomas y saber imitar las voces. Ese era un estilo de él, pero era la risa y la cuestión a que pertenecía el humor y una forma de humor. Pero en usted hay una enseñanza y una cuestión como que se sale de la doctrina y es sencillamente como alguien que piensa y analiza las cosas y no mide peligro por eso. Sí, tal vez pueda hacer, pero es la única manera de ser pensador, aún con todas las críticas que tiene el pensamiento filosófico y literario y que tiene la teología, crítica de la teología. Por lo tanto, podemos decir que existen muchas cuestiones y que yo quiero hablarles esto para poder entender, y llego a pensar que él tuvo una cultura, fue producto de una cultura, y que si no se amó a sí mismo, porque nosotros vamos aquí a Santo Tomás y vemos los penitentes, cuando vemos un tipo que se deja cortar las carnes con una cuchilla y le echan después vinagre y le meten 2 o 3 botellas de ron y se sigue dando juguete con una bola de cera en ese mismo lugar, ahí con una baja autoestima, ahí se atañe a que es un milagro que me enfermó un hermano o una hermana, y entonces en eso es que baila la fe, o la espada o el filo donde se baila en la fe, y esto le dicen y así en ellos respeto porque es así. Pero cuando somos pensadores podemos pensar que no hay autoestima. Y si una persona que no se ama a sí mismo no estima, ¿cómo va a amar a una persona que no conoce, que no ha nacido? Por lo tanto, se vuelve caduca la religión. Aquí tenemos pensamiento para poder entrar a ver esta cuestión en varias partes, sobre que no hay China sin Mao. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal,
y la tierra que está debajo de ti, de hierro, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Dice el libro de Deuteronomio 23, versículos 23 al 28 y capítulo 28. Lo dice el libro de Deuteronomio. Y vemos entonces el sufrimiento, algo como casi sadomasoquismo y una falta de autoestima profunda. Lo miraríamos hoy en día a la luz de la teopsiquiatría, psicología, producto de una realidad social, una realidad económica, cultural, de tradiciones, de costumbres de un pueblo. La costumbre de Santo Tomás es unos hombres enmascarados, le llaman penitentes, y se llena de turistas para ver azotarse a sí mismo, autoflagelarse a esos individuos bajo el ron, bajo el aplauso, bajo una fiesta con el martirio. Entonces, al ver bajo estima en una persona, no se puede esperar amor de esa persona, porque autoestima es amarse a sí mismo. No queremos ni que una espinita nos roce, porque cuidamos nuestro cuerpo, que un cigarrillo nos haga daño, con una cuestión, y sin embargo hay sociedades enteras llenas de poca autoestima. Nos perdemos en el alcohol, nos perdemos en la droga, nos perdemos en el robo, que nos den un tiro, nos hacemos en la infidelidad, que un marido celoso nos moche la cabeza o el brazo. Pero sin embargo, en aquellas sociedades el martirio y ser mártir era la máxima expresión de llegar a los cúspides de una sociedad y llegar a los altares. Y muchos eran así, los santos. Por lo tanto, podemos decir que Wolfgang Goethe dijo las siguientes palabras para poder entrarnos nosotros con Mao. Lo que oscuramente estuvieron los siglos, él lo abarca de una sola mirada, a la clara luz del espíritu. Todo lo pequeño desaparece, solo mar y tierra tienen ya importancia. Wolfgang Goethe, de Alemania. Y así podemos entender y entrar a analizar en todos los aspectos el autoestima. Quien se flagela a sí mismo no se ama. Quien se tortura, se quema, se mata, se corta a sí mismo, no se ama. No puede amar a otra persona. Por lo tanto, vemos diferencias en los hombres y vemos a un Mao Zedong que amó bastante. Amó a su esposa, quien fue asesinada por el nacionalismo, y van naciendo una cantidad de cosas que van creando en un joven el por qué debe luchar en una sociedad y no el por qué se debe flagelar y asesinar. Podemos decir entonces lo siguiente en literatura para poder entrar a la cuestión conocida como el hombre de los cabellos húmedos, que tiene un significado en la China o en Oriente. Y esa palabra llamado cabellos húmedos tiene mucho que ver con la brillante estrella roja, y chocan unas culturas. Una cosa es Occidente, cómo interpreta a Kissinger, y otra cosa es Oriente, cómo interpreta a sus pensadores, a sus escritores como Mao y a sus políticos como Mao. Y así chocan las culturas, las que han traído de Oriente y Europa y las de aquí. Por eso es que nosotros, cuando vemos, por ejemplo, a un Jorge Luis Borges que dice las objeciones en su nueva antología personal escrita hace mucho tiempo, pero que tiene ese nombre, dice que los temas fundamentales y profundos
de cultura y de uno de los máximos escritores de nuestra lengua, en la última y quizás definitiva selección personal la hace Jorge Luis Borges en su antología personal. Y es así como aparece, por ejemplo, un dictador en el otoño del patriarca, cuando nos habla de la patética recreación literaria de una dictadura latinoamericana, con toda la riqueza verbal e imaginativa del más brillante de los escritores latinoamericanos hoy, como fue García Márquez. Pero también aparece en Norteamérica un hombre llamado Graham Greene, quien escribe también un libro llamado El Americano Impasible, y cuando escribe el libro carcelario, donde hay sangre, nos deja esta pluma de Graham Greene, El Americano Impasible, una apasionante intriga, una corrosiva inquisitoria y requisitoria que requiere antiamericana. Antiamericana es el relato de la lucha que sostiene un hombre para mantener su libertad y su condición humana. Es El Americano Impasible, apasionante, novela de intriga, corrosiva y requisitoria antiamericana. Por lo tanto, se llega a Dios a las armas. Que su participación, y tras una participación en una guerra mundial, el escritor escribe una novela pacifista en la que se trasluce su descontento amargo de aquellas luchas y de aquellos años de guerra. Lo mismo Rafael Alberti, el gran poeta en La Arboleda Perdida, nos habla de las memorias de Alberti, que constituyen un lúcido y personal testimonio de la historia cultural española y de las primeras décadas del siglo y del proceso de formación de un poeta que es universal, Rafael Alberti. Y así podemos ver que la cultura de Europa y de esa Grecia y de esa España y de esa Francia, donde aparece un Robespierre y es un revolucionario que se distingue de Bonaparte, nos están trayendo cultura y nos están trayendo costumbre. Y así llegó la costumbre de un martirio elevado a su máxima expresión, que conlleva a una super autoestima de que se ama a todo el mundo a través de aquel martirio. Pero la ciencia moderna y la psicología y la psiquiatría y la teología crítica y la filosofía crítica y la psicología crítica nos dicen que un individuo que no se ama a sí mismo y que se tortura y acepta la tortura y la muerte en nombre del amor de otros no puede ser otras personas amadas por quien no se ama a sí mismo. Y eso pasa en las personas que llegan al martirio y se convierten en mártir, y ahí está el mártir del Calvario. Por lo tanto, hoy a la luz de la psicología y la psiquiatría es difícil aceptar que alguien que no se ama a sí mismo puede amar a otras personas. Entonces, la misma literatura nos trae a Camilo José Cela cuando nos habla en La Colmena sobre la ambiciosa recreación de Madrid de la posguerra, o sea, después de la guerra, con una abigarrada galería de tipos humanos en abierta lucha por la supervivencia. Hoy todo el mundo trata de supervivir, de sobrevivir en un sistema que te ha enseñado el individualismo y que te ha enseñado que la propiedad social es delito, en cambio la propiedad individual o propiedad privada no es delito. Y en otras sociedades te enseñan que la propiedad privada es un delito y la propiedad social es la verdadera sociedad honesta. Y ahí vienen y chocan las culturas y ahí se distinguen los pueblos. Y así, ahora sí puedo empezar a hablarles a ustedes y decirles que hubo un hombre y hubo una asociación de amistad
Colombo, China, desde hace mucho tiempo, y que a la luz de las escuelas de Confucio nace un hombre llamado Mao Zedong. Y Mao Zedong no es ningún diablo y Kissinger es un angelito. Sencillamente son dos culturas y dos por qué se luchan. Por un lado tenemos, y podemos decir que en la vida y aspecto de este hombre, que era un maestro de escuela, llega a leer y a escribir tanto que se puede decir que la conjetura y la leyenda que surge a través de él es con merecido propio y merecido honor a luchar contra el nacionalismo de la China en la época en que había necesidad de luchar sencillamente. Y este hombre se levanta de un padre campesino que es severo y de una madre que es dulce. Y este hombre ve cómo el nacionalismo Kuomintang asesina a la mujer que ama y asesina a su segunda esposa y destruye sus deseos de vivir y decide luchar. Por eso es que hoy en día nosotros en Occidente y en Estados Unidos y en toda Europa, apoyadores de Ucrania estarían gozosos de que lo que están viendo con sus propios ojos, cómo se ha destruido Ucrania con las bombas y todo, ellos fueran los que estuvieran destruyendo a Moscú. Entonces ahí quedamos en un filo de navaja, y para poder entender estas cosas y poder actuar, a entender a la China actual, yo les puedo decir que sin la revolución cultural de Mao Zedong no hubiera China poderosa hoy en día. Continuaremos en la segunda parte en el próximo capítulo. Y sí, profesor, no lo vamos a confundir con Garzón, porque usted nos enseña a entender y a crear nuestros propios principios, y por eso es casi una doctrina lo que usted enseña. Garzón, el gran Garzón, todo lo llevaba al humor, y por ese humor que no le convenía a determinados políticos, quizás atentaron contra él. Continuaremos en la próxima y disculpen.